Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Manuel Cayo Quispe y esto es La Cara del Pueblo. Hoy día estamos viernes 21 de octubre del año 2022, estamos en la ciudad de Puerto Maldonado. Hoy día el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y Naturales, SERNAM, ha compartido unas imágenes impresionantes sobre el oso de anteojos en el Parque Nacional Yanachaga, Quemillén. Esto está en la selva central, ¿no? Impresionantes imágenes del oso de anteojos que pocas veces puede ser visto, han sido capturadas o han sido captadas a través de una cámara trampa. Empezamos con esto, ¿ya? Ahora vamos con el video número 1. Estado en el Parque Nacional Yanachaga, Quemillén. Esto es en Oxapampa, Pasco. Así informó el Servicio Nacional de Áreas Protegidas Naturales por el Estado, SERNAM, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente. Ha sido considerado, dice, esta área ha sido considerado un área protegida altamente reemplazable en el mundo porque conserva una gran diversidad biológica, más de 90 especies de anfibios, 120 especies de mamíferos, cerca de 700 especies de aves, y muchas de ellas son endémicas, únicas en esta parte del país. La tecnología de las cámaras trampa ha proporcionado a los especialistas y guardaparques una herramienta que complementa el monitoreo de las especies. En el caso del oso de anteojos, se tiene previsto que este año la elaboración de una línea base de su primer monitoreo con los protocolos aprobados, levantando información del área ocupada usada por la especie en 3 ecosistemas del parque. Bueno, pocas veces se ven estas imágenes impresionantes en esta parte del país, en Cerro de Pasco. Es más común verlo acá por la selva de 15.000, ¿no? Está Machu Picchu también, pero en la selva de 15.000, entre la reserva Amaracaire, ahí es común ver el oso de anteojos en todo su esplendor. Yo he logrado ver en alguna oportunidad que hemos llegado a esta zona. Es la zona más virgen de la región de Madre de Dios, la reserva Amaracaire. Hay que entrar por 15.000, de 15.000 hay que subir más o menos casi mediodía. Solo se puede ingresar en ese carro que se llama, el Unibok, que son unos carros rusos antiguos de la Segunda Guerra Mundial, que lo usan en esta zona porque ese carro se adapta para la zona y ni siquiera en 4x4 se puede entrar, se puede subir por esos cerros. Pero ese carro es una especie de oruga, va así, subiendo unas piedras del tamaño de una llanta. Es un carro impresionante, es un carro de guerra, es un carro para subir montañas. Solo en ese carro se puede llegar a esas alturas. En la reserva Amaracaire, arriba de 15.000, la selva, el bosque es impresionante. Los árboles son pequeños, una altura de 1,5 metros, 2 metros, no pasa más. Los animales, increíblemente, también tienen esa proporción. Yo he visto lagartos así. Las carachupas son así. Parece que la parte de la selva, entre la sierra y la selva, ¿cómo se llama esta? O la ceja de selva, el clima, algo tiene que ver también para el tamaño de los animales. Es una selva copiosamente lluviosa, todo el tiempo está lloviendo.
y hay agua por todo sitio. Todo el cerro está cayendo agua, hay quebraditas, hay ojos de agua, filtros de agua, cañeríos de agua que salen, que brotan del cerro. Todo es húmedo en el lugar. Hay que conocer esos lugares, es impresionante, de verdad. Ok, vamos a ir a la pausa comercial. Está conmigo Vanessa Soto, ella es de Promses, y vamos a hablar sobre el embarazo adolescente y otros temas más de la campaña que ellos han estado realizando semanas pasadas. Y luego estaremos hablando del tema político y algunas actividades que realizan las autoridades en nuestra región. Pausa comercial, retornamos. Llamado Perú. Las decisiones más importantes en la vida son aquellas que dejan huella. Al salir del colegio, empieza una nueva etapa en mi futuro. Por eso, tomé la mejor decisión. Universidad Andina del Cusco. Somos una nueva generación dispuestos a transformar el mundo, porque la sabiduría vive en nosotros. Admisión para estudiantes del quinto de secundaria. Inscripciones hasta el 25 de noviembre. Examen de admisión presencial filial Puerto Maldonado. 27 de noviembre. Informes www.uandina.edu.pe. Universidad Andina del Cusco. Sabiduría que vive en ti. Bien, quiero agradecer a mis amigos de Panadería Magdalena que me acompañan todas las noches con estos riquísimos panes de Panadería Magdalena. Acá tenemos el pan de mantequilla, el pan cachuelino, el pan chabata, el pan cachito, hay pan francés, todos los panes para el desayuno familiar, además de torta para los aniversarios, bocaditos, leche y otros ingredientes más para el desayuno familiar. La mejor panadería en Madre de Dios, Panadería Magdalena. Vanessa Soto está conmigo, ya de Promses, están realizando actividades para combatir este flagelo, este delito que sucede en Madre de Dios y en todo el país. Vanessa, buenas noches, qué gusto tenerte en el programa.
Bien, buenas noches, Manuel, y extender el saludo también a quienes están siguiendo el programa desde los canales en los que están difundiéndose, ¿no? Ok. La semana que pasó han estado ustedes haciendo algunas actividades. ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Qué tenemos a ver? Sí, bueno, en principio recordar, creo que también es importante jalar esto desde la fecha en la que se ha hablado, se ha conmemorado el Día Nacional contra la Trata de Personas, que ha sido el 23 de septiembre. Yo creo que es importante tocar ese tema también y tocar el momento importante que se vive, la problemática, también reconocer que en nuestra región esta problemática sigue siendo un asunto pendiente, pero sobre todo también hablarlo porque pues de pronto el momento y el contexto también ha sido en las últimas semanas de septiembre un poco opacado, digamos, por el contexto político, ¿no? Entonces el contexto electoral sobre todo. Entonces creo que sí es importante que no nos olvidemos de esto, ¿no? Y creo que abrirnos espacios nuevamente para colocar el tema como un asunto de preocupación y que por supuesto las autoridades elegidas, que ahora ya sabemos quiénes son, puedan tenerlo también en agenda, ¿no? Entonces creo que este espacio principalmente sirve para ello. Y sí, efectivamente desde Promsex, a través de la iniciativa No Más Mujeres Invisibles, que es un proyecto que venimos ejecutando, sí se han realizado algunas acciones, sobre todo a nivel de campaña, de difusión, comunicacional principalmente, pero que también apunta a buscarnos espacios en los medios para que podamos hacer llegar y compartir justo estos momentos de reflexión sobre la problemática, ¿no? Y también hacer un llamado a la acción. Ahora, ¿qué resultados tenemos? ¿Qué datos tenemos sobre este delito en el país? ¿Qué información hay? Sí, bueno, en el país lo que sabemos es que entre enero y julio del 2022 han habido 671 rescates de víctimas 671 víctimas que han sido rescatadas por la Policía Nacional del Perú, ¿no? Entonces, en 487 operativos a nivel nacional. Eso, por ejemplo, es un dato que efectivamente nos alarma y nos llama también la atención, porque efectivamente se reconoce, bueno, es importante y es necesario reconocer que hay muchos más operativos, ¿no? Que estamos entrando también en un momento, bueno, en el que ya se han normalizado, digamos, las actividades y las acciones de las instituciones, pero es importante resaltar que efectivamente el número de víctimas de trata de personas o de explotación sexual también han ido en incremento, ¿no? Entonces, estamos pasando también de un momento desde donde las cifras, además de que ya tienen un subregistro, han estado poco claras en realidad por la situación de pandemia, y ahora podemos ver efectivamente que los números se van incrementando también, ¿no? Y esto es importante reconocerlo. Sí, llama la atención justamente en términos de cifras el hecho de reconocer que la trata, que cada vez más se viene fomentando también un espacio para la denuncia, temas que no ocurría muchos años atrás, y asimismo también que existen o se despliegan acciones como los operativos, ¿no? Pero creo que también es sumamente importante que se siga justamente recalcando que tiene que haber espacio para o canales de denuncia a los cuales pueden recurrir aquellas personas que se encuentran en riesgo, personas que están siendo víctimas de trata de personas, ¿no? De explotación. Los datos en Madre de Dios, hay algunos datos en Madre de Dios, se incrementan los casos, están disminuyendo. ¿Qué tenemos? Bueno, los datos en Madre de Dios, de acuerdo al reporte del año 2021 de la Policía Nacional del Perú, nos demuestran que han habido 7 casos denunciados, ¿no? En el año 2021, y en el año 2020 5 casos. Y a eso justamente me refería, con que probablemente estas cifras sean un subregistro, ¿no? Es decir, no son todos los casos necesariamente, pero sí son casos que han sido recibidos por la Policía Nacional del Perú, ¿no? Entonces, esas son estadísticas que nos señala el INEI en ese sentido. Y claro, o sea, parece que fuera muy poco, pero en realidad cuando colocamos esto en un comparativo nacional, aparecemos como una de las regiones que está entre
entre las primeras regiones, ¿no? Entonces no son de momento aquellas que lideran de acuerdo a este registro, pero sí podría estar como en el 10º lugar aproximadamente, ¿no? Oye, ¿y ustedes ven casos directamente? No, ven el tema en campaña, promueven campañas. Dentro de las funciones que nosotros realizamos como Promsex, y justamente una de las razones por las cuales nos animamos a abrir esos espacios también para la reflexión, para la discusión y para colocar el tema, es que como organización no gubernamental tenemos un papel que es importante y que apunta justamente a desarrollar la labor de prevención, ¿no? La labor de prevención, una labor de articulación también, en el sentido de que podemos ser, por supuesto, vigilantes también del cumplimiento o de las acciones y aliados también para la implementación de acciones que tienen que ver justamente con la prevención, con la reintegración y en algunas oportunidades también con la actuación, ¿no? Entonces, parte de ese trabajo que hemos desarrollado ha tenido que ver con la implementación también de instituciones como el Ministerio Público, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotras podemos proveer algunos kits de atención a víctimas de violencia, que denominamos kits de dignidad, ¿no? Que son una primera medida que restablece los derechos y atiende las necesidades personales de las víctimas. Asimismo, también nuestro foco está colocado en la prevención, ¿no? Y en ese sentido, parte de nuestras acciones se orientan a fortalecer capacidades, a entrar en entornos comunitarios, pero también en entornos institucionales, como las escuelas o las instituciones educativas, ¿no? La participación dentro de espacios de articulación, como lo son la Comisión Regional Multisectorial contra la Trata, o la instancia provincial de concertación para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, ¿no? Entonces, esa es una de las acciones, y por supuesto aquella que tiene que ver también con el tema de reintegración social, que ha sido un punto que nosotras resaltamos que ha sido importante tener esta pequeña experiencia acercándonos efectivamente a casos, digamos, que están ya relacionados con un proceso de reintegración, ¿no? Entonces, eso también habla de esta posibilidad y esta capacidad de articular que tienen en general las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y en el trabajo que ustedes hacen de prevención y las campañas que están haciendo, ¿han tocado algún caso específico? ¿Se han tocado con casos, digamos, que pueden impactar a la sociedad? Para el caso de Madre de Dios, no, no necesariamente desde ahí. Hemos optado más bien abordarlo de manera conjunta, por todavía visibilizar la problemática, que de hecho tiene ser un componente muy importante de esta iniciativa, que se llama No Más Mujeres Invisibles, con la finalidad de que se ponga énfasis más bien en que la trata de personas no es necesariamente, o sea, es una problemática que afecta a todas las personas, pero que tiene también un énfasis en la población femenina, ¿no? Entonces hay un asunto que se llama muchas veces y se identifica como un problema enmarcado como una violencia de género, ¿no? Justamente porque la mayor cantidad de la población afectada, o en el 80% por lo menos, son mujeres. Entonces, esa realidad es la que se vive en la región, y hay que colocarlo también en esa perspectiva, ¿no? En que la trata es un asunto, es un problema de violencia de género también, ¿no? Y ahí creo que sí es importante remarcarlo, porque reúne justamente las características por las que se tienen que abordar una problemática como esta, que ya no es una problemática aislada, sino es una problemática estructural, ¿no? En Madre de Dios todavía sigue siendo un tema como si no fuera un problema en Madre de Dios. Por ejemplo, no ha estado en discursos políticos, ¿no? Sí. Se ha hecho un evento y creo que ni apareció los candidatos que habían invitado. ¿Qué más hay que hacer para que la población entienda que esto es un serio problema en Madre de Dios, que es un problema que está además con las actividades económicas ilegales?
Yo creo que eso es sumamente importante, Manuel, en lo que tú mencionas, porque por un lado tenemos, bueno, reconocemos también que las campañas electorales, el abordar problemáticas como estas, probablemente no le sumen mucho a los candidatos, ¿no? Entonces, más bien probablemente se estén ganando problemas cuando tienen que abordar este tipo de asuntos. Deben estar vinculadas al ambientalismo y como predominan las actividades económicas extractivas en Madre de Dios, entonces se parece que es un demérito para ellos, ¿no? Hay algunos asuntos vinculados por ahí, ¿no? Entonces probablemente esto no sea un tema, como te digo, que les haya sumado, no haya sido muy estratégico para ellos, para ellas, probablemente. Pero sí es importante colocarlo, y creo que ahí la tarea sí depende de aquellos que están del otro lado, ¿no? Si bien es cierto, ha sido un momento electoral, pero también existen las instituciones que tienen la obligación de estar vigilantes o de estar atentas a aquellas problemáticas que se encuentran priorizadas dentro de la política pública, y a nivel regional, por supuesto, no sean relegadas, no sean olvidadas, sino que en realidad puedan ejecutarse y cumplirse dentro de lo que implica la política pública, ¿no? Entonces, si lo dice el Estado, pues lo tiene que hacer. Eso es punto número uno. Y lo otro, hay una gran responsabilidad también de parte de la sociedad civil. Y esta sociedad civil es justamente la que tiene que generar mayor exigencia para que la problemática sea no solamente colocada como problemática, sino que también se desplieguen acciones frente a ello en las competencias en las que cada uno tiene, ¿no? Y ahí sí, pero para lograr eso reconocemos que también es importante empoderar a la población. Y esa quizás es la labor, es una labor muy grande, es una labor titánica en realidad, porque recordemos también que hablar de trata de personas no es una problemática sencilla, no es un problema aislado, sino que tiene que ver justamente con asuntos mucho más complejos en realidad, ¿no? Entonces, y reconocemos y sabemos que efectivamente hay esfuerzos que llegan a instituciones educativas, principalmente instituciones educativas o a otras instituciones del Estado, para sensibilizar respecto a trata de personas, y eso está muy bien, pero también reconocemos que es importante llegar de manera mucho más masiva a la población en general, ¿no? Entonces, a pesar de que podemos decir que las personas saben o reconocen qué es trata, creo que aún se necesita un espacio de sensibilización mucho más grande, con mucho más énfasis en reconocer cuáles pueden ser las reflexiones que la población puede tener alrededor de la problemática, porque se puede confundir mucho, ¿no? Y todavía tenemos algunos mitos o creencias respecto a esta problemática, y probablemente nos estén mirando con los lentes que quisiéramos o que el mismo tema requiere, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una labor muy grande en la que no solamente tienen que apuntar el Estado, bueno, en principio sí, pero sí también es importante que apunten las organizaciones y la sociedad en general. Pero esa es una labor justamente que ayudaría a la prevención de trata de personas, ¿no? Ahora, los esquemas, ¿cómo operan? ¿Eso ha cambiado después de la pandemia, antes de la pandemia? ¿Cómo están operando estas organizaciones? ¿Tienes algo de información de eso? Bueno, de manera general lo que podemos decir es que la trata, al ser una problemática compleja, es sumamente dinámica también, ¿no? Entonces creo que esto lo hemos observado, lo hemos visto. De pronto los espacios físicos ya no son los únicos que se abordan, sino también están las redes sociales, y que sí hemos visto que funcionan y se captan a través de redes sociales, ¿no? Entonces eso es el primer medio por el cual creo que la captación ha tomado su primera modalidad de alcance mucho mayor, y por supuesto es un delito que al verse también vinculado con otros negocios conexos o con otras actividades, fácilmente también puede tomar otra forma, ¿no? Asimismo, también reconozcamos que las estrategias de aquellos que son tratantes también se modifican, ¿no? Y se transforman y se adaptan, y en ese sentido hay muchas estrategias que se pueden aplicar para captar a víctimas de trata. Las principales, por supuesto, siguen siendo aquellas que tienen que ver con el empleo, con una oferta de empleo falsa, digamos, ¿no? Que no es realista, y efectivamente eso
eso ha tenido su crecimiento y probablemente lo siga teniendo porque la situación misma sigue colocando en un espacio de vulnerabilidad a personas que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad nuevamente se agudiza y esa sigue siendo una problemática que está en aumento, no solamente en la región, sino en todo el país, ¿no? Ahora, finalmente, hay toda una legislación que ya existe, ¿no?, para combatir este delito. Además, tanto PRONCE y otras entidades han hecho un trabajo ahí, ¿no?, para que el Congreso legisle. ¿Tú puedes hacer un resumen de la gravedad de estos delitos, las sanciones que hay, algo sobre el tema legislativo? O sea, cuán grave es este delito, ¿no? ¿Cuáles son las condenas, por ejemplo? Sí, bueno, dependiendo de la gravedad y de la gravedad en realidad que vaya a tener cada uno de los delitos. Recordemos también que la trata, más allá de hablarte del número de años que tengan por el delito mismo, yo creo que es primero partir del hecho de que la trata se coloca dentro de la agenda pública desde el año 2004 y que a partir de ahí pues va teniendo también un problema, una digamos, no está identificada como delito, ¿no? Claro, y por supuesto sale una ley en la que ya se le reconoce como un delito, efectivamente, y actualmente contamos con la Política Nacional contra la Trata de Personas, ¿no? Exacto. Entonces, contar con esta política es sumamente importante y necesaria, porque también ya la aborda desde un espacio mucho más holístico y mucho más completo, ¿no? Entonces, actualmente la política habla de aquello que no se le ponía énfasis antes y también coloca la prevención como un tema importante. Todos los procedimientos para la actuación hasta la reintegración, ¿no? Y plantea todo un sistema de reintegración que esperemos que también se pueda cumplir, porque ese ha sido el gran reto que ha tenido, el abordaje de esta problemática, ¿no? Eso. Ahora, por otro lado, también recordemos que como trata de personas necesariamente son pocas las sentencias que se han dado, ¿no?, con el nombre del delito. Sin embargo, en el transcurso de que pueda ocurrir un delito de trata, también hay un concurso de otros delitos, ¿no? Entonces, eso también creo que corresponde a un análisis que bien se puede hacer desde las instituciones encargadas de administración de justicia, justamente para reconocer en qué parte de todo el proceso estos delitos podrían, o mejor dicho, y los tratantes podrían estar sentenciados por distintos delitos, y bueno, y como te digo, que pocas veces arriban en delitos como trata de personas, ¿no? Pocas sentencias son las que se logran en ese sentido. ¿Y sabes cuánto invierte el gobierno regional de Madre de Dios en este tema, en trata de personas? Esa es una pregunta interesante, pero también es una pregunta un poquito complicada de pronto, porque efectivamente sí es necesario conocer cuánto invierten los gobiernos. No me atrevería a decir una cifra actualmente del gobierno regional Madre de Dios. Sin embargo, hasta donde nosotros habíamos accedido a alguna información, no contaban con un presupuesto para este año para abordar trata de personas, ¿no? La respuesta es que no hay presupuesto. Eso es preocupante, pero no solamente eso, sino también que el presupuesto a nivel nacional, ¿no? O sea, refleja justamente cuándo y dónde están colocadas las prioridades de los gobiernos o del nivel de gobierno, ¿no? Y la trata, pues, es un asunto que claramente no ha estado priorizado también, hay una ¿no? gerencia de desarrollo social, pero el tema ahí no aparece. Creo que hay una sugerencia para el tema, alguna persona encargada en ese tema, pero que yo sepa no tiene presupuesto. Sí, bueno, hasta donde nosotros habíamos accedido a la información, como te decía, habíamos visto que no sobre este tema no ha existido en Madre de Dios. No, tampoco, bueno, hasta donde conocemos tampoco lo ha habido efectivamente en el gobierno regional, ¿no? Entonces, sí es necesario, sobre todo en una región, bueno, llama mucho la atención que no lo haya, en una región que sí tiene esta problemática. Sí se procesan casos, sí hay víctimas que se rescatan sobre este delito. Así es, hay víctimas que se rescatan sobre ese delito, hay una gran tendencia también a que el tema siga en crecimiento.
hay el sostenimiento también de una economía ilegal que cada vez avanza y que sabemos que justamente es aliada y es un espacio y es un nicho que se prepara justamente y que sostiene este delito junto a otros factores, ¿no? Okay. Entonces, eso es sumamente preocupante y yo creo que ahí sí es necesario también hacer el llamado nuevamente a quienes están asumiendo o quienes van a asumir los cargos también que puedan, como autoridades regionales y locales, que puedan colocar el tema dentro de su agenda y que tomemos acciones dentro de los espacios que ya existen y que se han creado para estos, ¿no? Okay. O sea, ya hay una política, están los espacios de articulación, están sus funciones asignadas, entonces también creo que es importante priorizarlos para empezar a tomar acción al respecto, ¿no? Bien, en ese sentido. Vanessa, caramba, importante tus declaraciones. Gracias por venir y confiar en el programa. No, muchas gracias, Manuel. Nada, siempre agradecer el espacio que nos brindas y efectivamente, nada, solamente recordarles a la población que debemos tener presente las problemáticas que tenemos en la región, no solamente como una problemática aislada, como te digo, sino que también responde a una revisión de nuestro contexto, del cómo estamos y, por supuesto, ver siempre el qué podemos hacer. La trata de personas es un problema que afecta principalmente en nuestra región Madre de Dios a una población enorme de mujeres, ¿no? Por lo menos el 80% de las víctimas de trata son mujeres, y es importante verlo desde ahí, ¿no? De cómo puede afectar la vida de todas las personas en sus distintas etapas de vida, y bueno, y que también demandamos del Estado mayores medidas para poder garantizar que niñas, niños, adolescentes y mujeres principalmente, o las personas en general, no puedan caer en estas redes, y que también se les asegure la protección desde el Estado, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Vanessa. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos con lo que dijo Bedel Camacho, el personal de confianza, el hombre, el ministro en la sombra del presidente de la República. Pausa comercial, volvemos con esto.
Las decisiones más importantes en la vida son aquellas que dejan huella. Al salir del colegio, empieza una nueva etapa en mi futuro. Por eso, tomé la mejor decisión. Universidad Andina del Cusco. Somos una nueva generación dispuestos a transformar el mundo, porque la sabiduría vive en nosotros. Admisión para estudiantes del quinto de secundaria. Inscripciones hasta el 25 de noviembre. Examen de admisión presencial filial Puerto Maldonado. 27 de noviembre. Informes www.uandina.edu.pe. Universidad Andina del Cusco. Sabiduría que vive en ti. Bien, quiero agradecer a mis amigos de Panadería Magdalena. Este es el famoso pan chapla. Pan chapla. Este pan se vende en Lima, también se vende en Panadería Magdalena. Yo me recuerdo cuando era en vida estudiantil, compraba 5 panes chapla y una mano de plátanos y era mi desayuno. Extraordinario. El pan chapla en Panadería Magdalena. También hay panchuta y el panchutita. El panchutita es un pan así, no sé, pequeño. Y el panchuta es ese pan que usted siempre compra cuando viene de Cusco. Lo encuentra también en Panadería Magdalena. Vidal Camacho. Vidal Camacho es ahorita, en este momento, la persona clave sobre las acusaciones contra Pedro Castillo. Vidal Camacho era una persona que lo defendía. Era un agente de protección, era el chaleco, ¿ah? El chaleco de Pedro Castillo, el pararrayo, el paraguas de Pedro Castillo, ¿ah? La fuerza de choque. Ahora está contra él está declarando. Vidal Camacho ha dicho esto en la semana que pasó de un programa de radio. A ver, vamos con el video número 2. Vidal Camacho pide garantías por su vida. Yo lo único que le pido en este momento a la fiscal de la Nación, al ministro del Interior, que me brinde las garantías para mi familia. Pero si creen que matando a Vidal Camacho van a callar esto, yo les digo públicamente que yo tengo grabado un video donde estoy contando mi verdad. O sea, voy a contar mi verdad, voy a seguir contando mi verdad, pero también he hecho una protección. Que si a mí me pasa algo, automáticamente saldrán los videos. Muchas gracias, Nicolás. Vidal Camacho. Y la Municipalidad de San Isidro, le ha declarado persona no grata a Pedro Castillo. Acá está el pronunciamiento. A ver, vamos con la foto número 1. Este es el pronunciamiento de la Municipalidad de San Isidro, donde declaran persona no grata a Pedro Castillo. Claro, le han caído críticas, ¿no? Y, claro, dice, bueno, la izquierda está, la izquierda increíblemente está muy articulándose para defender a Pedro Castillo, ¿no? Gracias, Bruce. O sea, una municipalidad le ha declarado persona no grata a Pedro Castillo. Ojalá lo hiciera también el gobierno regional, ¿no? La municipalidad de Tapapata, si de verdad tienen convicciones contra la corrupción. Enorme flagelo a nivel mundial. Los países han realizado compromisos para luchar contra la corrupción. En ese tema está enmarcado además Pedro Castillo. Las acusaciones de la Fiscalía están resaltando los convenios internacionales de lucha contra la corrupción. Y ahí ponen el convenio o el acuerdo con la OEA. La OEA ahora viene a defender a Pedro Castillo. Bien. Vamos a la pausa comercial y volvemos con los niños vinculados a los proyectos de inversión pública. Pausa comercial, retornamos.
Las decisiones más importantes en la vida son aquellas que dejan huella. Al salir del colegio, empieza una nueva etapa en mi futuro. Por eso, tomé la mejor decisión. Universidad Andina del Cusco. Somos una nueva generación dispuestos a transformar el mundo, porque la sabiduría vive en nosotros. Admisión para estudiantes del quinto de secundaria. Inscripciones hasta el 25 de noviembre. Examen de admisión presencial filial Puerto Maldonado. 27 de noviembre. Informes www.uandina.edu.pe. Universidad Andina del Cusco. Sabiduría que vive en ti. Bien, y para terminar ya, los niños vinculados a proyectos de inversión pública, es decir, se ponían de acuerdo con Pedro Castillo. Pedro Castillo los convocaba, ¿no? Pedro Castillo los convocaba y les ofrecía proyectos para que voten en contra de la vacancia. De eso se trata. Estos son los niños. Vamos, video número 3. Castillo, cuando pasa la segunda vuelta, recibe aportes dinerarios, aportes millonarios para la segunda vuelta. Entonces, cuando él, bueno, increíblemente además gana la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori, hay mucho cuestionamiento sobre esa elección además, ¿no? No está tan nada claro, aunque la Fiscalía ha dicho que no haya elementos para investigar y el mismo Congreso ha archivado esa investigación. Pero que hay elementos para investigar, sí hay elementos para investigar, creo que yo lo hemos explicado eso. Entonces, Castillo aparece como presidente de la República y ni bien gana, él ya hace compromisos con estos inversionistas que le apoyaron en la segunda vuelta. Cuando entra al gobierno, lo primero que hace es no despachar desde Palacio de Gobierno, sino desde un departamento, desde una oficina particular que no es Palacio de Gobierno. Y viene el caso de Zarratea, ¿no? de este pasaje Zarratea, donde está la oficina de este empresario además que apoyó en la segunda vuelta. Entonces, si Castillo había ganado legalmente, democráticamente, él no tendría por qué hacer compromisos con estos señores, no hubiera dedicado a gobernar y punto, ¿no? Porque su elección era legítima. Lo que hace primero es hacer compromiso con los congresistas, compromiso con los proveedores que han aportado y armar toda su defensa, comprometerlos para que estos congresistas apoyen las cuestiones de confianza que él pide y voten en contra de la censura de los ministros y la vacancia que se podía venir. Y eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Bien, hemos llegado al final del programa. Yo soy Manuel Cayo Quispe, esto es La Cara del Pueblo. Nos vemos el día lunes. Chao.